El nuevo programa del gobierno para corregir distorsiones en 2025 no va a estabilizar la moneda cubana. De hecho, está diseñado para fracasar en ese intento. Esta no es una opinión, es la conclusión inevitable que se saca al leer el propio documento. El gobierno admite públicamente que no tiene las condiciones para unificar el sistema cambiario a corto plazo. Piensa en eso por un segundo. El plan para arreglar la economía empieza admitiendo que no puede arreglar el problema principal. Esto es una señal destructiva para la confianza. En lugar de calmar el mercado, acelera la huida del peso. Quédate conmigo en este análisis profundo, porque vamos a desmantelar por qué este programa no es un plan de estabilización, sino una estrategia de gestión de crisis que al final solo busca recentralizar las divisas en manos de un sector muy específico, mientras la economía nacional sigue hundiéndose. Para entender por qué este nuevo paquete de medidas está muerto antes de nacer, tenemos que recordar de dónde venimos. No estamos hablando de un problema nuevo. Estamos viviendo las consecuencias directas del desastre de 2021, la llamada tarea ordenamiento. ¿Recuerdas eso? Fue el intento fallido de unificar la moneda y el cambio. El gobierno en ese momento decidió que un dólar seguía valiendo 24 pesos cubanos. Un tipo de cambio fijo, oficial, completamente irreal. En la calle, la economía real operaba en otra dimensión. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Ese 24 por 1 artificial pulverizó los balances de las empresas estatales. Aniquiló el poder adquisitivo de tu salario, de mi salario, del salario de todos. Creó un abismo gigantesco entre la Cuba oficial del noticiero y la Cuba real de la cola y del mercado informal. El resultado fue la explosión de un mercado cambiario paralelo, ese que miras todos los días en el toque o en cualquier plataforma, que ahora mismo dicta el precio de todo, desde un cartón de huevos hasta una carrera en taxi. Ese mercado informal se convirtió, por la fuerza de la realidad, en la verdadera unidad de cuenta del país. La economía cubana entre 2020 y 2025 está viviendo uno de sus peores ciclos recesivos en décadas, si no el peor de su historia. El Producto Interno Bruto no crece, la inflación oficial, que sabemos que subestima la realidad, supera el 15%, y nuestra moneda se ha depreciado casi 20 veces desde 2019. Y ahora, en 2025, en respuesta a ese desastre que ellos mismos crearon, el gobierno nos presenta este programa de corrección de distorsiones. Pero como vamos a ver, el programa evita deliberadamente tocar la raíz del problema. Es un laberinto diseñado para que te pierdas en los detalles, mientras el problema de fondo sigue intacto. La falla más profunda de este programa no está en los números, está en las palabras. En su propio texto oficial, el documento dice, y cito textualmente o casi textualmente, que no cuentan en el escenario macroeconómico, productivo e institucional actual con condiciones para avanzar a corto plazo hacia un esquema cambiario unificado. Detengámonos aquí. Esto es el eje central del fracaso. Esto no es un diagnóstico, es una declaración de política. Es el gobierno diciéndote a ti, a mí, al inversor extranjero, al cuentapropista y a la MIPYME que el peso cubano no vale y no va a valer, que no tienen cómo defender. Como ha señalado el economista Mauricio de Miranda, esto es básicamente aceptar el inmovilismo. Presentan un plan para corregir distorsiones, admitiendo que no pueden corregir una de las distorsiones más graves. La locura de tener múltiples tipos de cambio y una moneda que no sirve para nada fuera de la bodega. ¿Y qué pasa cuando el gobierno anuncia oficialmente que no puede estabilizar su moneda? Pues que cumple su propia profecía. Envía una señal inequívoca a todo el mundo. Sálvese quien pueda. Huye del peso. El que tenga un peso, que lo cambie por dólar, por euro o por lo que sea ahora mismo. El que tenga un familiar afuera, que le pida más remesas. El que vende algo, que ponga el precio indexado al dólar de la calle. El programa, en lugar de generar la más mínima confianza, la destruye activamente desde su primera página. El plan dice que quiere controlar la inflación, aumentar exportaciones, producir más comida, objetivos loables, ¿verdad? Pero todo eso es imposible si no tienes una moneda estable. Es como querer construir un edificio sin cimientos. Es imposible controlar la inflación si admites que no puedes defender el valor de tu moneda
Es imposible aumentar exportaciones de manera eficiente si persisten múltiples tipos de cambio que distorsionan los costos y los incentivos. Por eso digo que el programa se centra en los síntomas, como la fiebre, pero admite que no puede atacar la infección, la crisis de confianza y convertibilidad monetaria. Y aquí viene la joya de la corona del programa: la expansión de la dolarización parcial. Esta es la parte más notoria, la que más se comenta. El gobierno presenta esto como una medida transitoria, una forma de captar más divisas para todos los sectores. La idea, dicen, es volver a canalizar las remesas y los dólares que hoy se mueven por la calle, fuera de sus manos. Un problema que el propio primer ministro señaló como causa del déficit de divisas. Pero miremos la letra pequeña. Esta nueva red de tiendas en dólares americanos será minoritaria y limitada. No debe pasar del 7% del total de comercios de CIMEX y tiendas Caribe. Al mismo tiempo, se mantienen las tiendas existentes en moneda libremente convertible, el MLC, para productos básicos como alimentos y aseo. Y además, se crearán esquemas cerrados de autofinanciamiento para los exportadores. Piénsalo bien. ¿Qué te dice ese límite del 7%? Te dice que esto no es una dolarización total para estabilizar la economía, como hicieron Ecuador o El Salvador. No, eso sería admitir la muerte del peso. Tampoco es una medida para resolver el desabastecimiento general. Si solo es el 7% de las tiendas, ¿cómo va a resolver el problema de todos? Es algo mucho más cínico. Es lo que en inglés se llama skimming, un descremado. Es el Estado metiéndose a competir directamente con las MIPYMES, con el sector privado importador, para ver quién se queda con ese pedacito de los dólares en efectivo que tienes tú, que tiene tu vecino, que mandó tu familia. Es el Estado tratando de arañar un pedazo de ese mercado que él mismo creó y que ahora no puede controlar. Y aquí es donde la contradicción se vuelve fatal. Por un lado, te dan un discurso retórico de que el peso cubano es el centro del sistema financiero cubano. Y por otro lado, con sus acciones, te confirman que el peso es la peor moneda de la economía. Lo que están haciendo es institucionalizar un apartheid económico, un sistema de castas monetarias. El CUP, el peso cubano, queda para pagar los salarios miserables del Estado y los servicios subsidiados que están en colapso. El MLC, la moneda bancaria, te sirve para acceder a los bienes básicos, si tienes la suerte de encontrarlos y si te funciona la tarjeta. Y ahora el USD, el dólar en efectivo o bancario, será para nuevos bienes y servicios premium, para esa élite del 7%. Y conectando todo, como el verdadero rey, está la tasa de cambio informal, la de la calle, que es la que define el valor real de las otras tres. Esta política no unifica nada. Al contrario, profundiza la fragmentación, le quita toda razón de ser al CUP, y cuando el gobierno dice que esto ya se hizo en los 90 y tuvo resultados positivos, están usando una analogía falsa. Es un engaño. En los años 90, cuando se penalizó el dólar, el Estado mantenía el monopolio absoluto de la importación y del comercio minorista. El que tenía $1 no tenía más remedio que gastarlo en una tienda del Estado, en una Chupi. Hoy, en 2025, el Estado compite con un dinámico sector privado e informal. Las MIPYMES, que aunque estrangulado y perseguido, es mucho más ágil importando y distribuyendo bienes. La dolarización de los 90 capturó divisas que no tenían otra salida legal. La dolarización de 2025 intenta capturar divisas que ya tienen múltiples salidas eficientes fuera del control estatal. Hablemos ahora del ajuste fiscal. Aquí hay un supuesto avance. El programa, por fin, después de años, reconoce la conexión entre la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Es decir, admiten que imprimir dinero sin respaldo para tapar el hueco del presupuesto es lo que dispara los precios. El economista Pavel Vidal ha señalado que esto fue ignorado por años. Parece un paso adelante, ¿no? Reconocer el problema. El problema es que el diagnóstico, aunque correcto, lleva a una medicina no solo incorrecta, sino contraproducente. El ajuste fiscal que proponen se enfoca casi exclusivamente en reducir gastos. ¿Y qué gastos? Los tuyos. La eliminación de subsidios y el aumento de los precios controlados, como la gasolina, la electricidad, el agua, y también el aumento de impuestos. Pero este ajuste, como advierte Vidal, se queda corto
y es contraproducente. ¿Por qué? Porque es una austeridad sin reformas. Te exigen que te aprietes el cinturón, pero no te dan a cambio nuevos espacios para generar riqueza. No liberalizan nada. El gobierno opta por la contracción, por quitarte, sin darte ninguna herramienta para producir. Piénsalo. Esto es lo que los economistas llaman un alto costo social. La política recae enteramente en la contracción de los ingresos de las familias, que ya no dan más, y en el estrangulamiento del sector privado, de las MIPYMES, que ya enfrentan costos altísimos y cero garantías legales y de mercado. Lo que están creando es la receta perfecta para la estanflación. Ese es el término técnico, estancamiento con inflación. Y te explico la cadena de cómo funciona. Primero, el gobierno reduce subsidios y te sube la tarifa de la luz, del agua, del gas, del transporte. Segundo, esto provoca una inflación de costos inmediata. Todo se vuelve más caro, el costo de vida tuyo y el costo de operar para el que tiene una cafetería o un taller. Tercero, y al mismo tiempo, el gobierno no implementa ninguna reforma que genere crecimiento. No liberan de verdad al sector agrícola, no facilitan la inversión extranjera directa fuera de sus enclaves militares, no dan garantías legales serias al sector privado, no fortalecen los derechos de propiedad. ¿El resultado? Una contracción de la demanda agregada. La gente tiene menos dinero real para comprar. Así que la economía se estanca, entra en recesión. Pero al mismo tiempo, como los costos subieron, los precios no bajan. Siguen subiendo. Eso es estanflación. Recesión e inflación al mismo tiempo. Es el peor de los mundos y el impacto en la moneda es terrible. Una economía que no produce, que se contrae, reduce la demanda de su propia moneda. El ajuste fiscal, en lugar de estabilizar, termina empeorando la relación entre la masa monetaria y la oferta de bienes y servicios, exacerbando la depreciación del peso cubano. Y ahora llegamos al corazón del problema, al punto que hace que todo lo demás sea un teatro, una simulación. La crisis cambiaria cubana no es un problema técnico de economistas, es un problema político institucional. Y cualquier programa que no se atreva a tocar la arquitectura real del poder económico en Cuba es irrelevante. Este programa de corrección de distorsiones ignora convenientemente la mayor distorsión de todas. El elefante en la habitación, el conglomerado empresarial militar, el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, GAESA. Aquí es donde el plan no es que esté mal hecho, es que es matemáticamente inviable. El componente fiscal está condenado por una asimetría estructural que no se puede salvar. Varios análisis de economistas, incluyendo a Pavel Vidal, y basados en filtraciones de sus propios balances financieros, estiman que GAESA controla alrededor del 40% de la economía cubana. Y no cualquier 40%. Controlan los sectores más lucrativos: el turismo, las remesas, el comercio minorista en divisas, o sea, las tiendas MLC. Y ahora estas nuevas en USD tienen los hoteles, tienen Fincimex, tienen las tiendas, tienen el chorro de la divisa. Y aquí viene la distorsión primaria, la madre de todas las distorsiones. GAESA no paga impuestos ni contribuye al presupuesto del Estado. Repito, para que se entienda bien, el 40% más rico y rentable de la economía cubana opera al margen del presupuesto nacional. Entonces, ¿qué significa esto para el plan de ajuste fiscal? Significa que el 100% del esfuerzo para estabilizar las finanzas del país, el 100% del aumento de impuestos y del recorte de gastos, tiene que caer sobre el 60% restante de la economía. ¿Y quién es ese 60%? Eres tú, son los hogares con ingresos deprimidos, son las empresas estatales civiles que muchas veces dan pérdidas y es el emergente sector privado. ¿Te das cuenta de la imposibilidad matemática? Un Estado que intenta cerrar un déficit fiscal gigantesco, ese déficit que admite que causa la inflación, pero que al mismo tiempo exime voluntariamente a su sector económico más grande y rentable, es una locura. Es un imposible funcional. Para que eso funcione, tendrían que poner tasas de impuestos y recortes de servicios tan brutales sobre ese 60% restante que inevitablemente destruirían su propia base de impuestos. Llevaría a más recesión y al final a un déficit todavía mayor. Es una espiral de muerte económica. Imagina que tienes una familia de 10 personas, pero que 4 de ellas, las que más ganan, no ponen ni un centavo para la comida o la luz,
y exigen que los otros 6, que ganan menos, paguen la cuenta completa. Esa familia no puede funcionar. Ese presupuesto es inviable. Esa es la economía cubana hoy. Esta misma asimetría se repite en el plano monetario. El programa nos promete un nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas. Suena bien, ¿verdad? Suena a que por fin van a crear un mercado cambiario. Pero meses después del anuncio, este mecanismo sigue sin detalles, sin un horizonte claro. Nadie sabe cómo va a funcionar. Y la razón de esta parálisis es, de nuevo, estructural. Es Gaesa. Como advierte Pavel Vidal, es imposible garantizar la convertibilidad y estabilidad de la moneda nacional mientras las reservas internacionales sigan en poder de instituciones militares, no en manos del Banco Central. Para que tú entiendas cómo funciona esto en cualquier país normal. Si la moneda de un país se está depreciando mucho, el Banco Central sale al mercado, usa sus reservas de dólares, vende esos dólares y compra su propia moneda. Al comprar su moneda, aumenta su demanda y estabiliza el precio. Es una intervención. El Banco Central de Cuba no puede hacer esto. ¿Y por qué no puede? Porque no tiene los dólares. No controla el grueso de las divisas del país. Esas divisas están en las cuentas de Gaesa. Estamos hablando de análisis basados en balances filtrados que sugieren una acumulación de hasta 14.500 millones de dólares líquidos en 2024. Ojo con esa cifra. Más de 14.000 millones. Pero como señalan los expertos, esas no son reservas internacionales de un país en el sentido estricto. Son reservas en divisas del país, sí, pero en manos de un conglomerado operado por militares, sin ningún control institucional y sin ningún propósito económico público claro. Son una caja negra. Y los hechos lo demuestran. Gaesa no usó esos miles de millones para evitar el colapso del CUC. No los usó para rescatar los depósitos bancarios en MLC que la gente tiene atrapados. Y es por tanto muy poco probable que lo vayan a usar para estabilizar el CUP. Entonces, ¿qué es el nuevo mecanismo de asignación de divisas que promete el gobierno? No puede ser un mercado cambiario. Es, en el mejor de los casos, un sistema de racionamiento administrativo. Una lista de espera, como la de la bodega. Pero para empresas, una cola burocrática para repartir las escasas divisas que el Estado civil, el que no es Gaesa, logre captar. Este mecanismo no tiene poder para fijar el precio, o sea, el tipo de cambio, porque no controla la oferta, no controla las reservas. Este es el bloqueo institucional del que habla Mauricio de Miranda. La raíz del problema es política. Es la negativa de la élite militar a ceder el control de los recursos económicos del país. Finalmente, el programa fracasa incluso en sus propios términos. Falla por lo que omite. El economista Pedro Monreal ha señalado la crítica más elemental y obvia. El programa pone metas ambiciosas. Dice que quiere aumentar las exportaciones, aumentar la producción agrícola, pero no identifica ni un solo recurso para implementar esas acciones. No dice de dónde va a salir el dinero. Y como dice Monreal, un programa económico no es creíble sin identificar el financiamiento que lo apoya. Es un brindis al sol. Parece que el plan asume, en un argumento circular, que la propia dolarización parcial, ese 7% de tiendas, va a proveer el dinero necesario para empezar. Pero ignora que para llenar esas tiendas necesitas capital de trabajo inicial. ¿De dónde sale? Misterio. Esta falta de coherencia es lo que lleva al economista Julio Carranza a describir el programa como algo desintegrado e inconexo. Y dice más. Repite fórmulas probadamente inefectivas y deja por fuera muchos factores fundamentales. Tiene toda la razón. El programa es desintegrado, porque los que lo escribieron, los planificadores del Ministerio de Economía y Planificación, están institucionalmente bloqueados. No pueden tocar el núcleo del problema. No pueden tocar a Gaesa. Y como no pueden tocar el 40% más rentable de la economía, ni pueden acceder a las reservas de divisas, ¿qué les queda? Les queda juguetear. Como quien mueve las sillas de un barco que se hunde con las palancas del 60% restante de la economía. El 60% más pobre y menos productivo. El resultado no puede ser otro que un plan inconexo e inefectivo. Así que llegamos a la conclusión, y es una conclusión dura pero inevitable. El programa de corrección de distorsiones de 2025 no va a resolver la crisis cambiaria en Cuba.
no va a estabilizar el peso. Y no va a fracasar porque esté mal implementado. Va a fracasar porque está diseñado para fracasar en su objetivo de estabilización. El verdadero objetivo de este programa, el que está implícito en su diseño, es otro. Es la gestión de la crisis. Es la recentralización de las divisas en manos del Estado y específicamente del Estado militar para asegurar la supervivencia del régimen. Y todo esto a expensas de la economía nacional, a expensas tuyas. El fracaso se sienta sobre 3 pilares que no se van a mover. Primero, la contradicción de políticas. Intentan fortalecer el peso promoviendo el uso del dólar. Es una esquizofrenia política que solo destruye la confianza y garantiza la fragmentación. Segundo, la simetría fiscal y estructural. Imponen una austeridad que causa recesión sobre las familias y el sector privado, sobre el 60% de la economía, mientras eximen al sector militar el 40%, haciendo que el ajuste fiscal y el control de la inflación sean matemáticamente imposibles. Y tercero, la parálisis monetaria. Eluden la distorsión fundamental. La estabilización es imposible cuando el Banco Central no controla las reservas de divisas del país, porque éstas están en la caja negra de un conglomerado militar que no responde a la política económica. La proyección final es clara y no es agradable. El programa no solo no va a resolver la crisis cambiaria, sino que la va a solidificar. La va a hacer permanente. El resultado más probable es la continuación de la inflación galopante. Una depreciación sostenida del peso cubano en el mercado informal que seguirá marcando la pauta, una recesión más profunda, causada por esta austeridad asimétrica. Y la consolidación final de este sistema de apartheid monetario, que lo único que hace es perpetuar el empobrecimiento y profundizar la crisis social. Este es un panorama complejo, y sé que es duro escucharlo, pero es la realidad que se desprende del análisis de las propias medidas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas tú de este programa de corrección? ¿Ves alguna posibilidad de que el peso cubano se recupere mientras el Banco Central no controle las divisas? ¿Y crees que es posible un ajuste fiscal justo cuando el 40% de la economía controlada por Gaesa no paga impuestos? Déjame tu análisis en los comentarios, quiero leer qué piensas. Si este análisis profundo te pareció útil y te ayudó a entender mejor lo que está pasando, por favor, dale un me gusta a este video. Es la mejor forma de apoyar al canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis sobre la realidad cubana. Comparte este contenido con ese amigo o familiar, dentro o fuera de Cuba, que necesita entender el laberinto económico en el que estamos metidos. Como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.